Hola, ¿qué tal? Soy Ray Peña, es un gusto estar nuevamente contigo. Vamos a ver ahora el tema de perímetro. Bueno, la palabra perímetro proviene del griego y está dividida en dos partes. Peri, que significa contorno o alrededor, y metro, que significa medida. Entonces, el perímetro es la medida del contorno o que está alrededor de una figura. Dicho de otra manera, es la suma de los lados. Si, por ejemplo, yo quisiera calcular el perímetro de este rectángulo, tendría que sumar lo que mide este lado más este otro, y así con cada uno. La suma de los lados sería el perímetro. Vamos a ir familiarizándonos con las letras. La L, como acabamos de ver, significa lado. También le podemos llamar a esta línea la base y a esta otra la altura. Entonces, la B significa base y la H, por sus siglas en inglés, significa altura. ¿Cómo calcularíamos el perímetro de un triángulo, o de un polígono, o de un cuadrado? Igual, haciendo la suma de sus lados, identificando cada una de las letras que ya veremos más adelante. Veamos ahora la fórmula para calcular el perímetro de un círculo. El círculo es una figura que no tiene lados o que es un solo lado. Y se calcula de la siguiente manera. Perímetro es igual a la multiplicación de pi por diámetro. El diámetro lo explicamos en un momento más. Me voy a concentrar en la explicación de pi. Es una letra griega cuyo valor es infinito y las primeras siglas son 3.14, 1592, etc. Lo podemos encontrar redondeado a 3.1416. O también podemos usar solamente dos decimales y lo dejaríamos en 3.14. ¿Qué significa ese 3.14? Bien, yo tengo dibujado aquí mi círculo y una línea que atraviesa de lado a lado llamada diámetro. Ese diámetro es la cantidad de veces que cabe en la circunferencia. Voy a poner el ejemplo. Tengo esta medida que es igual a esta línea. Si yo mido alrededor de mi círculo este tamaño, voy a encontrar que cabe 1, 2 y hasta aquí son 3 veces. 3 veces y sobra este pedacito. Este pedacito sería el punto 14. Entonces, esta línea cabe una vez, 2 veces, 3 veces. Esta 2 es de aquí, este 3 va aquí y este sería el punto 14 veces. Ese es el valor de pi. Cuántas veces cabe el diámetro en la circunferencia y aplica para todos los círculos de cualquier tamaño. Continuamos con la fórmula para calcular el perímetro de un círculo. Decíamos que el perímetro es igual a la multiplicación de pi por diámetro. Ya entendimos el número pi. Ahora vamos a ver la d, que significa diámetro. Bien, el diámetro lo podemos identificar como la línea que atraviesa el círculo de lado a lado pasando por el centro. Vamos a empezar explicando lo que es el radio, que sería la mitad del diámetro. El radio es toda la línea que va del centro del círculo a cualquier parte. Al ser una figura que no tiene esquinas, entonces es la misma distancia que hay de este centro a este punto. A este se le llama radio. Por lo tanto, también va a ser radio la distancia que hay del centro a este punto. Tengo dos radios y las dos líneas juntas forman el diámetro. El diámetro es entonces la suma de radio más radio, o también lo podemos encontrar como 2 veces el radio. Es exactamente la misma medida. Puede ser de esta forma, puede ser también de manera vertical, de manera diagonal, siempre y cuando pase por el centro del círculo. Cualquier línea que pase por el centro del círculo y que vaya de un lado a otro es el diámetro. El radio, entonces, dicho de otra forma, es la mitad del diámetro. Puede ser que en algunos ejercicios me den uno u otro dato. Veamos un ejemplo. Si yo quisiera calcular el perímetro de un círculo que tiene radio de 5 centímetros, bueno, entonces sería de la siguiente forma. Perímetro es igual a la multiplicación de pi por diámetro. Si el radio es de 5 centímetros, entonces el diámetro sería el doble de 5
son 10 centímetros. Ok, sustituyo mis valores, el valor de pi lo voy a usar como 3.14 y el diámetro ya vimos que es 10. Mi perímetro sería 3.14 por 10, 31.4, las unidades son lineales, son centímetros. Esta sería la respuesta. Resolvamos algunos ejercicios para poner en práctica cómo calcular el perímetro de diferentes figuras. Podemos encontrarnos el dibujo de la figura o, como en este caso, solamente el enunciado con los datos. Bien, vamos a ver el primero de ellos. Calcular el perímetro de un círculo cuyo radio es igual a 7 centímetros. Bien, la fórmula para calcular el perímetro de un círculo es multiplicar pi por diámetro. Yo ya conozco el valor de pi, que es 3.14. Si el radio es de 7, entonces el diámetro es el doble del radio, que sería 14. Mi perímetro entonces es la multiplicación de 3.14 por 14 centímetros y esto nos va a dar 43.96. Las unidades siguen siendo las mismas, que son centímetros. Este sería el perímetro. Ejemplo 2. Aquí tenemos el perímetro de un círculo y la pregunta es ¿cuánto mide el diámetro? Bien, digamos que es una operación inversa. Normalmente yo conozco el diámetro y me piden el perímetro. Aquí lo vamos a hacer al revés. Y para esto vamos a hacer la operación inversa de multiplicar, que sería dividir. El diámetro es la división del perímetro entre pi. Es decir, la división de 62.8 centímetros entre pi, que es 3.14. Esto nos va a dar 20 centímetros. Y esos 20 centímetros sería el diámetro. Ten cuidado porque en ocasiones preguntas como esta también se refieren a buscar el radio. Si yo ya sé que el diámetro es 20, puedo calcular fácilmente el radio. Sería la mitad en este ejemplo, que sería 10. 20 centímetros. Bien, un último ejemplo. Se desea acercar un terreno de forma rectangular y tenemos las medidas de largo y de ancho o de base y altura. Para calcular el perímetro de un rectángulo bastaba con sumar sus 4 lados o bien 2 veces la base más 2 veces la altura. Nos va a dar el mismo resultado que si sumo los 4 lados. ¿Cuánto mide la base? 27. ¿Cuánto mide la altura? 14. ¿Por qué 2 veces? Porque si este lado mide 14, automáticamente ese también mide 14 y son las 2 veces. Lo mismo con la base, que es de 27. El de arriba también mide 27. La multiplicación de 2 por 27 serían 54 y de 2 por 14 serían 28. La suma entonces serían 82 y la unidad de medida son metros. Entonces el tamaño del cerco debe de ser de 82 metros para poder colocarlo alrededor de mi terreno. Y así de fácil. Gracias.